Bueno, en realidad me cuesta contestar la pregunta porque es algo que yo ya hace unos 15 días que lo vengo me lo vengo leyendo como una certeza, ¿no? Esto del 9 y que incluso hay principios de acuerdo y bueno, todas estas cuestiones de los 9 que se han mencionado. Y yo quiero, si me permiten, contar un poquito el relato de esta historia de 9. Un lunes, me llevaron a dar una vuelta por todos los medios, para que conozca a los medios y a la gente de los medios. Entonces, en uno de ellos me preguntaron qué me parecía el plantel de Barcelona. Y yo dije, el plantel de Barcelona es como una selección. Cuando uno va a jugar competencias importantes, siempre se fija que los extremos estén cubiertos, que la posición de número 10 esté cubierta, o sea, tener las diferentes alternativas para los diferentes momentos. En ese momento yo dije, probablemente lo que Barcelona no tenga es la figura del número 9 típico. Y ahí terminó la historia. Todo lo demás, de nada más me hago cargo. Esa es la historia del número 9 y del famoso número 9. Creo que agregué algún nombre como ejemplo, pero no creo que haya sido más de uno, e inclusive creo que nombré a Sanabria, que es nuestro. Y vuelvo a repetir, terminó la historia del número 9, en lo que a mí concierne. Claro, desde afuera llamaba la atención esta crisis, porque las crisis de Barcelona, a mí que me tocaba vivirlas de afuera, las interpretaba de una manera, y ahora que estoy adentro, me doy cuenta que son otro tipo de crisis, ¿no? Y en ese momento era la debacle, haber perdido en Milán, porque no se debía haber perdido, porque no se puede perder con el Milán. Yo desde el momento que, salvo aquel partido con el Rayo, que tuvimos, no sé si 49-51, 51-49 o 50-50, el tema de la posesión, que es un poco en donde se revisa que el funcionamiento y el juego del Barcelona sigue por los mismos carriles, han sido normalmente de 60-40, 65-35 y por ahí estamos en el resto de los partidos. O sea, quería saber dónde ha visto o qué crisis ha detectado o dónde ha leído que el equipo esté en crisis, por decirlo de alguna manera, porque ya en un par de ocasiones se ha referido a que tanto el Barça como el Milan están en crisis, a ese concepto de dónde, dónde lo detecta, cómo lo detecta, en qué lo detecta y cuál es el debate que cree que hay. ¿Me querés hacer pasar por loco? No. Le digo, para saber cuál es la crisis que cree que hay o que se ha generado o quién la ha generado. No. Y luego, si me permite... yo no sé cuál es, en realidad no sé distinguir del lado mío cuál es la crisis. Lo que sí leo y entiendo, o sea, hasta donde sé bastante comprender lo que leo y sé entender bastante lo que escucho. Y sí, escucho que hay crisis, no sé cuál es, pero sí que hay. Ni la menor idea de lo que puede ¿Un chaleco antibala o algo? Sí, más o menos. Pero no sé, no sé qué puede pasar. La verdad que no sé. Estoy viendo muchas películas de guerra y todo eso, a ver de qué manera me puedo... Pero no me imagino, la verdad que no me imagino. Me cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, ya de alguna manera algo vamos a encontrar. Porque indudablemente que esto debiera pasar. Porque yo tampoco me imagino que seguiremos en crisis de esta manera sin perder ningún partido, ¿no? Pots repetir, que no han sentit al principi. Hola, soy Luis Martín, del diario El País. Yo te escucho, Gracias. no te enojes. No me enojo, es por hablar más alto. Intentaba hablar en un tono normal, pero por lo visto no se me escucha. No, pero yo te escuché la vale. pregunta, sí. Bueno, pues eso, esa era la primera. Y la segunda es, Alves ha dicho que el... Repetime la primera porque no me acuerdo. ¿En qué tono? En el que quieras. Bien. Pero preguntaste tanto que se me pasó la primera. Perdón, no quería preguntar demasiado. Y ahora me voy a olvidar de la segunda. Esperá, te voy a contestar esta. Leo puede ser que no se sienta bien, porque ha tenido 2 lesiones en poco tiempo. Lleva venido del Barcelona. Ajá. Y él dijo eso. Sí, está bien. Bueno, yo por ahí no lo interpreté tanto así como vos lo decís, pero yo lo que creo es que Dani lo que quiere decir es que nosotros vamos a seguir con las formas habituales de Barcelona y lo que tengamos que hacer respecto a darle alternancia a la forma o a situaciones de juego donde podamos elaborar menos y atacar más directo o en su defecto seguir elaborando
para atacar de la forma que habitualmente lo hace el Barcelona, lo haremos. Lo que ellos... Pero la palabra, el tema de las crisis, me parece, yo lo saqué. ¿Fui yo el primero que hablé de crisis o fueron ustedes los que hablaban de crisis? Ah, bueno, pero esto ya viene de hace... Sisplau, Luis, que no tens el micro. Pero vos sos barra brava. Sos barra brava. Parece. Te falta colgarte del caño. Bueno, sí, no tens el micro. Bueno, por eso digo, me parece que ahora me quieren hacer como que yo hable de la crisis. Yo creo que la crisis la instalaron ustedes, sí, estoy seguro que lo han hecho ustedes. Que haya debate futbolístico, entiendo, sí, sigo pensando que el debate futbolístico es bueno y que a nosotros nos ayuda a crecer. Pero evidentemente no he sido yo el que he hablado de crisis. Es más, aquel famoso día que yo hablé, me preparo para la siguiente crisis, fue a raíz de una pregunta de si yo entendía esto de las crisis semanales, ¿no? Entonces, un poco vuelco, no tengo la fecha exacta, ni quién lo dijo, ni dónde lo leí, que era tu interés. La próxima vez prometo fotografiarlo y te lo muestro, o lo grabo y te lo digo, pero sí que lo hay. Ahora, después no me pidan que diga quién lo dijo, cómo lo dijo. La realidad es que existe y que además, si lo querés poner en los términos de un debate futbolístico, convengamos también que es un debate que está un poquito excedido de la realidad. Eso también es cierto, ¿no? Pero a mí, mientras la cuestión sea futbolística, la verdad, estoy acá para contestar lo que ustedes quieran no escuchar, sino lo que ustedes quieran preguntar. Y evidentemente lo que a mí más me interesa es el estado de forma de los jugadores y lo que nosotros tratamos de reflejar adentro del vestuario, que en definitiva es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Pero después, futbolísticamente, podemos hablar absolutamente de todo y yo siempre contesto, con respeto, contesto absolutamente de todo, pero con respeto, ¿eh? Con respeto.